amigos televidentes, a partir de hoy estaremos Julio Ortega Tous y Mónica Gutiérrez Fiallo con ustedes todos los días a las 9 de la mañana y también con una repetición para los madrugadores a las 12 de la noche. También tiene mucho público esa hora, ¿verdad? Usted que se acuesta tarde. Julio, hola. Hola. Bienvenidos todos a este primer programa. Este programa será mayormente de política internacional, pero tocaremos temas de economía, temas a veces de actualidad. Por ejemplo, hoy hemos escogido hablar de Corea del Norte, Corea del Sur, este conflicto que realmente atañe al mundo entero. Aunque a veces vemos Corea como una península que queda muy lejos, pero en realidad todos nos asustamos cuando entre Trump y Kim Jong-un, bueno, dos personalidades, la verdad que megalómanas, cuando se prenden estas dos personas, sea por tweet, a tirarse indirectas, como pasó, por ejemplo, en la 72ª reunión, pues, donde Trump dijo con mucha fuerza, como suele él hablar, él inclusive así poniendo la boquita un poquito para adelante. Ustedes se han fijado cómo es que Trump le dice, bueno, que si se le provoca a Estados Unidos, pues él no tendría problemas con barrer a Corea del Norte. Del mapa. Bueno, barrer y borrar es más o menos lo mismo, pero todavía borrar es peor, es más fuerte. Bueno, pero así mismo le dijo también Kim Jong-un, Hoy le dijo perro rabioso. y el otro día le dijo viejo senil casi. Y Trump le dijo pues que él nunca le había dicho que era un gordo. ¿Cómo fue que le dijo? Que era un gordo, no sé qué. Que él nunca se lo había... Era un gordo tapón, algo así. O sea que, señores, la verdad es que nos llama mucho la atención cómo dos jefes de Estado se tratan con esta violencia y hasta jocosidad. Caramba, hay que tener cuidado y entonces el mundo se pregunta si realmente, ya que Corea del Norte tiene 10 bombas nucleares, si realmente Kim Jong-un será capaz de lanzarlas pues, contra lo que fuera, contra Estados Unidos o lo que fuera. Muchos dicen incluso, Julio, que hay muchas teorías, pues se dice que Corea es simplemente una excusa para el rearme en esta nueva etapa de la política global. Otros dicen que no, que realmente es muy peligroso tener que Corea del Norte tenga estas bombas, porque realmente en manos de Kim Jong-un puede pasar cualquier cosa. Y después de estos 62 años de Guerra Fría, que podríamos decir que se ha continuado en la península de Corea, bueno, hay realmente el ciudadano coreano ha sufrido mucho. No sé realmente cuál será el futuro de Corea y si China, Rusia y las potencias que han dicho claramente que defenderán a Corea si es atacada, pero no así si Corea es que comienza un ataque nuclear. ¿Tú crees, Julio, realmente que esto pueda desembocar en una guerra mundial, como han dicho muchas veces, o esto sea simplemente un medir fuerzas, que Corea del Norte lo está haciendo porque a veces se ha dicho que hay que tener armas nucleares para no ser invadidos por los imperios? Bueno, ante todo, yo creo que sería importante contextualizar por qué hay este nivel de tensión en Corea del Norte, o en la península coreana, porque es una península que comparten dos estados de un mismo país. Corea es una misma raza, una misma cultura, etc. Y que cuando se partió quedaron familias separadas incluso. Sí, así es. La historia de Corea es una historia muy tormentosa en el último siglo, más de un siglo. Antes de 1905, que Japón, el imperio de Japón invade Corea, ya habían habido tensiones fuertes entre Corea y Japón por el expansionismo de Japón. Y en 1910, Japón definitivamente anexiona la península coreana entera.
Es decir, lo hace parte de su territorio. Entonces, durante casi 50 años, de 1905 a 1945, cuando Japón es derrotado por los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, es el único país que ha recibido en su territorio bombas atómicas, 2 en Nagasaki y en Hiroshima. La península coreana es invadida por la Unión Soviética. Sí. Y los Estados Unidos rápidamente envían desde Japón también tropas a Corea, lo que termina con la división o un acuerdo para saber qué van a hacer con Corea, en que el paralelo 38 era una virtual frontera entre el ejército rojo de la Unión Soviética y el ejército de los Estados Unidos en el sur. Cuando se firma este armisticio, Julio, nunca ha sido esto como un tratado de paz, porque No, siempre... pero eso es antes, lo que estoy diciendo es antes. Ah, Eso fue... es al terminar la Segunda sí, Guerra Mundial. Sí, claro, claro. Antes de la Guerra de Corea. Sí, Antes de la Guerra sí, de Corea. Sí. Entonces, es el origen, es decir, son 2 zonas de ocupación, una norteamericana y otra de la Unión Soviética. Esas zonas de ocupación terminan en formar, a través de unos procesos que uno se acusa de una cosa y otro de otra, la República de Corea, que es Corea del Sur, y la República Democrática y Popular de Corea del Norte, que es lo que hoy es Corea del Norte. Más o menos. Del sur. A partir de ese momento y el estallido de la Guerra Fría en 1947, comienzan unas tensiones muy fuertes entre Corea del Sur y Corea del Norte, en donde Corea del Sur y Corea del Norte, los ejércitos de ocupación soviético, ruso y norteamericano se retiran y dejan gobiernos locales, en uno presidido en Corea del Norte por Kim Jong-il y otro presidido por otro general en Corea del Sur, aliado de los Estados Unidos. Que ha sido una dinastía esta de Corea del Norte. Sí, este es el abuelo de Kim Jong-un. 3. Sí. Ahora, un país que quedó muy devastado por la Segunda Guerra Mundial, muy pobre en aquel momento. En el año 1950 se inician las hostilidades entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y Corea del Sur prácticamente ocupa toda la península de Corea. Instigado por Rusia en este momento. Sí, apoyado por Stalin en ese momento. Y recordemos que un año antes había triunfado la revolución en China, encabezada por Mao Zedong. Es decir, todo esto es un juego geoestratégico que se arma después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al invadir el sur, Corea del Norte, se crea una pequeña zona en Pusuan, al sur, pegado de Japón, que no fue totalmente invadida. Y a partir de ahí, los Estados Unidos con otros países aliados, bajo la bandera de las Naciones Unidas, y la gente se preguntará, ¿pero por qué las Naciones Unidas fueron usadas para esta guerra? Es que en aquel momento, como en el año 49, la revolución había triunfado en China y se había creado la República Popular China en todo el territorio chino, menos en Taiwán. Los norteamericanos impusieron que fuera la República China en Taiwán la que representara en el Consejo de Seguridad a China, y los soviéticos en protesta se habían retirado. Y cuando llevan al Consejo de Seguridad el tema de la guerra en Corea, del estallido de la guerra en Corea, los soviéticos no están y no pueden poner el veto. Y entonces se forma una coalición con una serie de países en las cuales se desarrolla durante 3 años una terrible guerra entre Corea del Norte y sus aliados y Corea del Sur y sus aliados. Vamos a ir a una pausa en este momento y cuando vengamos vamos en ese sentido a utilizar, para que ustedes se ilustren, un pequeño video
de 3 minutos hecho por la BBC Sí. sobre la historia de los últimos 60 años de Corea para poder contextualizar la Fantástico. situación que describía Mónica hace un momento. Fantástico. Volvemos. Volvemos. Bueno, creo que como dice Julio, es muy enriquecedor que veamos este resumen de la historia de los últimos años de Corea, de la península de Corea, para que usted ponga en contexto todo lo que está pasando hoy en día y desde cuándo comenzaron estas hostilidades. Veamos. Bueno, Julio, qué pena que Corea, la península de Corea, sea una de esas tierras que tiene casi un siglo, donde se luchan batallas que no son de ellos, se luchan batallas ajenas. Vimos ahí en este excelente video de la BBC cómo 2 millones de civiles perdieron la vida, otro tanto de soldados. Y después de todo esto que ha pasado, entre comillas, la Guerra Fría, todavía sigue el problema. Vemos ahora las sanciones que impuso la ONU, que incluso se dijo que los bancos que hagan negocio con Corea del Norte no podrán hacerlo con los Estados Unidos, por ejemplo, y muchas otras sanciones que se han puesto. Vimos ahí que 20 países se unieron pues ante
para apoyar de un lado a Corea del Sur, mientras que China y Rusia pues apoyaban a Corea del Norte. Y todo esto ha desembocado en este problema. Sin embargo, se dice que Corea del Norte está en quiebra, Julio, que no tiene ni el dinero ni las fuerzas para hacer realmente una guerra nuclear. Sin embargo, una de estas bombitas que tiene el travieso, ¿verdad?, malhumorado y megalómano de Kim Jong-un, puede matar millones de personas. Entonces, ¿la humanidad tiene de qué asustarse o no tiene? Mira, yo realmente me cuestiono en muchas ocasiones cuando los medios tradicionales a nivel internacional hablan de que Corea del Norte es un país fracasado y que es un país, un desastre en todos los sentidos. Ahora yo me pregunto, ¿cómo un país que está tan aislado internacionalmente puede tener bomba atómica? Porque para desarrollar la tecnología nuclear, eso no se hace con piedras. Ni en 2 días tampoco. Y con cocos. Eso se hace con mucha tecnología, mucha inversión, muchos recursos humanos calificados. Es decir, no es que yo ponga en duda, diríamos, en términos económicos, la superioridad que ha adquirido Corea del Sur sobre Corea del Norte. Corea del Sur es la historia de un éxito económico dentro del capitalismo. Es un país que en el año 1960 tenía un Producto Interno Bruto más pequeño que el de la República Dominicana. Sí. Es decir, Corea era un país más pobre que la República Dominicana. Pero hoy en día, Corea del Sur es probablemente uno de los países más avanzados de Asia, junto con Japón. Corea del Norte, ustedes lo saben, y no tengo que decir las marcas, es productor de televisores, de vehículos, de Samsung, de todos esas... de celulares, de tecnología. Es el primer productor mundial naval, de barcos. Sí. En fin, es un país que ha alcanzado el estatus de país desarrollado. Por su parte, Corea del Norte tiene una economía muy parecida a lo que era la economía de la Unión Soviética y la China en los años 60 y 70. Bueno, es su espejo. Una economía, bueno, pero ya no lo son. No, pero fue su espejo durante tanto tiempo. Sí, pero ellos siguieron reflejándose ellos solos en el espejo. Sí. Es decir, es una economía que se ha construido en torno al concepto de economía centralmente planificada. Por ejemplo, en Corea del Norte nadie puede poseer un vehículo. Eso es increíble, privado. Eso es increíble. Sin embargo, los reportajes que se pueden ver de Corea del Norte, ustedes ven unas ciudades bastante desarrolladas. No, y donde el transporte público funciona a mil maravillas. El transporte público, el metro, los trenes, etcétera, funcionan aparentemente bastante bien. En los años 90, cuando estaba en el poder el padre del actual presidente, líder, vamos a llamarle, Kim Jong-un, cuando estaba en el poder su padre, hubo un periodo a mediados de los 90 en el cual las sequías y las inundaciones se combinaron para producir una reducción de la producción agropecuaria y hambrunas muy marcadas. Pero todo indica, inclusive sectores de la prensa occidental lo han señalado, de que en Corea del Norte el abastecimiento actualmente no es que sea un país occidental, pero que la gente tiene sus necesidades básicas cubiertas. Ahora bien, este país está construido sobre una idea central, que es la defensa de su territorio ante un ataque de los Estados Unidos. Y de hecho, toda la educación, desde que son niños hasta que mueren, está centrada en esta idea. Todos están preparados para ir al ejército, ¿verdad? Para ir a la Bueno, a la Corea lucha. del Norte tiene el tercer ejército más
numeroso del mundo, con 1.200.000 efectivos Sí. en el ejército. Reservas de 600.000 soldados más y unas organizaciones paramilitares que encuadran a gran parte de la sociedad con más de 6 millones de soldados. Sí, sí. Es decir, es una sociedad totalmente volcada al concepto de militar o de defensa. Entonces, por lo tanto, el desarrollo de las armas nucleares que comenzó a principios de este siglo, en el año 2003, con las primeras pruebas nucleares, lo que ha llevado es a que Corea del Norte, según las estimaciones internacionales, tiene entre aproximadamente 10 9 o bombas 10, nucleares. sí. Es lo que se dice, 10 bombas 10 nucleares. bombas nucleares. Pero para que ustedes tengan una idea, los principales países que son Rusia y los Estados Unidos. Rusia tiene 7.415 Sí, que cabezas de 10 a de nucleares. 7.000 hay Y mucho. los Estados Unidos tienen 7.000. Sí, sí, sí. Entonces, estamos hablando ¿China cuánta tiene? ¿Tú tienes el dato? 300. 300. Ahora, a mí lo que 250, Francia 300, Reino Unido 225, Pakistán entre 90 y 110. Wow, Pakistán me asusta muchísimo, ¿eh? Pakistán me asusta muchísimo. Pakistán, que con podemos todo el hablar de eso terrorismo después. que hay, claro. La India entre 60 y 80 y Corea del Norte 9. Esos son los confirmados. Hay algunos, como Israel y Sudáfrica, que se sabe que han tenido programas nucleares o que tienen bombas nucleares, pero que no la declaran. Tenemos que irnos a la pausa, Julio, pero yo quisiera que en el segmento que viene tú me hablaras un poco, ¿cuál es tu punto de vista de que a mí me parece extraño, yo creo que al mundo le parece extraño, que Corea del Norte haya desarrollado este programa nuclear sin que China, como ha dicho, que no sabía, siendo un satélite de ellos, ¿no? Que China no sabía de estas investigaciones y de estas armas nucleares que tiene Corea. Vámonos a la pausa, pero volvemos. Bueno, Julio, te comentaba en el segmento anterior, ¿cuál es tu opinión acerca de si realmente la China no sabía nada de estas armas ha estado durante años, como hemos dicho, fabricando Corea del Norte, en un mundo donde la geopolítica está cambiando, en un mundo donde China se hace más fuerte, donde Japón se está armando, donde se dice incluso que la presencia en Corea del Sur de los Estados Unidos es un simple pretexto para estar más cerca de ese lado, de esa zona, como ellos la llaman Euroasia, ¿verdad? Eurasia. Eurasia, ellos la llaman que Eurasia. es una sola masa de tierra. Exacto, es una sola masa de tierra, donde se dice que el primer ministro de Japón, Abe, pues es una persona muy belicosa y donde también hay nuevas, vamos a decir, Rusia está haciendo en una de las islas Kuril, que incluso se la disputa Japón, está haciendo nuevas bases nucleares. China realmente no sabe nada, se hace de la vista gorda, porque no le conviene a China como una potencia fuerte que sus hijitos, vamos a decir, de alrededor, los pollitos, se le hagan fuertes. Bueno, yo no diría que Corea del Norte es un pollito. Es un pollito, pero bueno. No hay que olvidar que durante la guerra de Corea, lo que revirtió la ofensiva de los Estados Unidos y 20 países más que se le unieron junto a Corea del Sur y que llegaron a penetrar muy cerca de la frontera con China, fue la participación de 1 millón de soldados chinos. China se involucró en la guerra de Corea, sí. Participó, hubo cientos y miles de muertos chinos y el factor decisivo para estabilizar el frente, por donde se puso, no es una frontera lo que hay ahora, porque eso es una zona desmilitarizada y es un armisticio. Un armisticio quiere decir
que técnicamente las partes están en guerra todavía. O sea que el armisticio no quiere decir que han firmado la paz, No para que hay no nos paz confundamos. entre Corea del Norte y Corea del Sur, y Estados Unidos y Corea del Norte, no existe un tratado de paz. Pero entonces, técnicamente, ¿cuál es la definición de armisticio? Porque Armisticio es cesación de hostilidades. Cesación, pues Paramos cesaron. de tirarnos, pero no estamos en paz. ¿Y hasta estamos en cuándo guerra. también? Porque es verdad. Tienen 64 años. 64 años. 64 años tienen técnicamente en guerra, pero sin guerra. Con incidentes pequeños, pero sin guerra. Evidentemente China fue y ha sido durante todo este tiempo, y en una parte, hasta el año 1991 por lo menos, la Unión Soviética, aliado de Corea del Norte. Sí, claro. Y Corea del Norte formaba parte de eso que se le llamaba el campo socialista, Sí. que con el fin de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética y los países de Europa del Este, termina ese periodo, viene una hegemonía, vamos a llamarle, occidental, Sí. encabezada por los Estados Unidos, pero esto a su vez ha comportado muchos conflictos, vamos a decir, menores, sectoriales, regionalizados, etc. Lo que permitió el balance nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos fue lo que se llamaba la destrucción mutua asegurada. Y al haber una destrucción mutua asegurada, Ninguno eso lo hace. permitió que ninguno de los dos se atacara. ¿Tú crees que si no hubiese sido así, ellos hubieran atacado? Evidentemente que sí. Hubiera habido guerra, pero por seguro. Por seguro. De hecho, en la guerra de Corea, al estar tan reciente la revolución china y el triunfo de Mao Zedong, el general Douglas MacArthur, que fue quien encabezó las tropas de los Estados Unidos y de las Naciones Unidas en la guerra de Corea, propuso al presidente Truman lanzar una bomba atómica a China para pararlos. Lo que hubiera desatado probablemente Otra en ese guerra, momento por supuesto. una guerra de mucho mayores dimensiones. La Unión Soviética, la aviación soviética, porque el dominio del aire por la aviación le dio a los Estados Unidos un gran dominio, la aviación soviética también participó, más tropas chinas. Es decir, esto fue una guerra internacional, no fue una guerra entre las dos Coreas solamente. Sí, sí. Entonces, esa obsesión de Corea del Norte de poder tener los instrumentos para defenderse. Por ejemplo, Corea del Norte es el país que más artillería tiene del mundo. Tiene aproximadamente 22.000 piezas de artillería. Wow. Que en cuestión de un día, porque Seúl, la capital de Corea del Sur, está a 80 kilómetros de la frontera. Claro, y Japón está ahí mismo también, ¿eh? Sí, pero Seúl está a 80 de aquí a San Pedro, sí. es la distancia. Podría destruir gran parte de la zona metropolitana de Corea, de Seúl, que tiene 26 millones de habitantes. Bueno, pero entonces lo que va para un lado va para otro. También no lo hace porque sabe que tiene una fuerza atrás que los va a acribillar. Es decir, Corea del Norte sabe que si ellos desatan una guerra, eso va a tener una consecuencia devastadora Y para China y Rusia han dicho, por lo menos en la actualidad, que no los apoyarían si ellos son los que desatan la guerra. No así si se la desatan a ellos. Así es. Entonces, ahí como se ve detrás en la pantalla, Corea del Norte inició dos programas importantes a inicio del siglo XXI, que fue un programa de misiles, es decir, de cohetes, ya sea con cabezas convencionales, es decir, con explosivos, o en este caso con cabezas nucleares. De hecho, recientemente lo que ha tensado más la situación entre Corea y los Estados Unidos y Japón y toda la región, inclusive las Naciones Unidas, ha sido de que Corea del Norte lanza misiles de prueba, y lo lanza por arriba, bueno, supuestamente. muy alto, pero lo lanza por arriba de Japón. Y pueden llegar a Estados Unidos.
Eso es lo que se ha dicho. Eso es lo que se supone, que tienen un largo alcance. Un misil de 10.000 kilómetros que podría llegar a por lo menos a Alaska. Y están desarrollando uno de 13.000 kilómetros que le permitiría llegar, diríamos, a la mitad de los Estados Unidos. Sí. Pero eso no es seguro. Ahora bien, con los escudos antimisiles que tienen los Estados Unidos en Corea del Sur, ¿ellos podrían parar esto? En tan corta distancia es imposible. Decía el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recientemente, que para poder llegar a una solución en la situación, en la crisis de Corea, la península coreana hoy en día, hay que tener en cuenta lo que él dijo. Los coreanos prefieren comer hierba antes que deshacerse de su armamento nuclear. Bueno, y es lógico, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque ellos lo ven como la única forma de defenderse, de ellos poder asegurar que si lo atacan, por lo menos el daño que ellos le van a hacer a Japón en particular y a Corea del Sur va a ser lo suficientemente amplio para disuadir que no lo ataquen. Claro. Esa es la lógica de ellos. Y es algo también que le ha tomado mucho tiempo y mucho trabajo y muchos recursos. Sí. Nadie lo va a entregar así tan fácilmente. La lógica internacional, la lógica de la diplomacia internacional es de que solo algunos países pueden tener armas nucleares y otros no. El problema es que no se sabe en manos de quiénes van a estar esos países en un momento dado, como por ejemplo la misma megalomanía de Donald Trump, que es comparable, bueno, eso te iba a decir. Decirse con Kim Jong-un. Es decir, hay países responsables en el terreno internacional y otros irresponsables. Esa sería la conclusión. Es que eso es indefinible, eso no podemos decir. Las cosas cambian y nada más habría que dar un vistazo por toda la historia para darnos cuenta cómo cambian y cómo en un momento una nación se comporta de una forma. ¿Alemania? Exacto. El mejor ejemplo es Alemania. Alemania, que es una superpotencia, Alemania no tiene armas nucleares, pudo unificarse con la caída del muro de Berlín, que a diferencia de Corea del Norte y Corea del Sur, que no se han podido unificar, la Alemania del Este y Alemania Occidental sí se han unificado, y Vietnam se modificó por otra razón, porque ganó la guerra Vietnam del Norte y perdió. Los Estados Unidos literalmente perdieron la guerra de Vietnam y salieron corriendo y Vietnam del Sur colapsó al poco tiempo. Todo esto son consecuencias de un hecho que sucedió hace más de 60 años, casi 70 años, que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Primero, de 1939 a 1945. Y los que salieron victoriosos. La derrota de Alemania, Japón, Italia y la construcción de un nuevo orden internacional que comenzó se a cambiar. Construyó sobre la hegemonía de supuestamente de 5 países, pero en realidad de 2 países, que es la Unión Soviética, que lo continuó Rusia, y los Estados Unidos de América. Y que comienza a cambiar cuando cae el muro de Berlín, cuando cae Rusia, y ahora diríamos que continúan con cambios bastante fuertes, vamos a decir, con la introducción de China en lo que es la parte del consumo. Una superpotencia. ¿No? Y comercial. Una superpotencia, no solo militar, sino una superpotencia económica. Económica, de consumo, creciente. Y de que cada día más millones de chinos, señores, consumen los productos, que ya no es una sociedad rural como era antes. Ya tenemos casi la misma cantidad de consumidores estadounidenses a chinos. O sea, se van equiparando. No, más hay en China. Pero consumidores ya. Wow. Diríamos, la economía moderna, la parte moderna de China, lo que no es la parte rural, hoy en día tiene unos 600 a 700 millones de personas. Estados Unidos tiene 300. Sí, 400. 300. Wow, pero entonces le dobla. Casi le dobla. Le dobla. Vámonos a la pausa. Volvemos. Bueno,
Bueno, Julio, yo vuelvo y pregunto, ¿realmente le sirve a los Estados Unidos estar ahí en Corea del Sur con esos misiles, esos escudos antimisiles THAAD, como se llaman, ¿no? Con dos A y D. ¿Estos misiles les sirven realmente para estar presentes en la zona, para defenderse contra China? De hecho, ahora mismo Trump en las reuniones de APEC y ASAT, donde estuvo haciendo ASEAN, es el otro. Bueno, pues estuvo mencionando cuando hablaba de los tratados de libre comercio, que él los prefiere bilaterales en vez de multilaterales, pero cuando hablaba de multilaterales, fíjense que siempre mencionaba asiático, todo, incluyendo la India, inclusive incluyendo muchas veces a Australia y a Japón, un poco como para desplazar a China. Entonces, ¿cuál es la importancia de que Corea del Sur esté aliada con los Estados Unidos y ellos tengan ahí esta presencia ante este nuevo orden geopolítico donde Asia, señores, está tomando una fuerza que realmente nunca tuvo antes? Bueno, de hecho, el centro económico se ha desplazado del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Las grandes transacciones y la gran producción del mundo se hace en Asia. Ya de hecho, las antiguas economías europeas que dominaron la industrialización en el siglo XVIII y XIX han sido relegadas, por más desarrollados que estén en términos de desarrollo humano. Bueno, yo diría que Europa está en retroceso. En retroceso, sí, está en retroceso, pero que además su importancia, si se llegara algún día a unificar lo que hoy es la Unión Europea, lo cual lo veo muy difícil, porque de hecho hay algunos que lo que están es saliéndose, como el caso de Gran Bretaña, la segunda economía de la Unión Europea, ya inició un proceso de ruptura y de salida. Asia es, diríamos, el centro, primero, la zona más poblada del mundo. De los 7.500 millones de habitantes que tiene la Tierra, en Asia hay más de 4.000. Y yo diría que eso le ha perjudicado mucho a Europa, donde las familias no tienen hijos, mientras que en Asia tienen pues muchísimos, aunque China tiene uno un y a solo veces hijo. dos, pues. Bueno, esa fue una política que adoptó el gobierno chino para controlar el descontrolado crecimiento de la población. Y le ha ido bien, porque es que son tantos. Mira, cuando triunfó la Revolución China, para tener una idea, ellos eran 600 millones de habitantes. ¡Wow! Cuando triunfó la Revolución. Y hoy son más que duplicado. 1.400 millones. Sí. El caso de la India, que ahí no hay ningún tipo de control natal. Cuando triunfa cuando se hace independiente la India, 2 años antes que la Revolución China, en 1947, encabezado por Mahatma Gandhi, la India tenía 300 millones de habitantes. La India colonial, que incluía Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka. Hoy en día, si usted une todos esos territorios, tiene más que China. Sí, tiene más que China. Entonces, y no hay que perderse, Julio, en que si nos vamos, yo siempre cuando hablo con los muchachos que están estudiando fuera, les pregunto que cuáles son los más destacados y muchos coinciden en que son los de India, ¿eh? O sea, y los chinos a pesar también. de que, sí, también, pero a pesar de que en la India hay tanta pobreza, hay mucho crecimiento económico y mucha gente preparada e inteligente. Sí. Ese sería tema de otro programa. Sí. La comparación, por ejemplo, de las grandes economías asiáticas, sobre todo China y la India. Podría quizá incluirse ahí a Indonesia y a Japón, pero las dos grandes monstruos son China y la India. Y ver sus resultados, porque hubo un proceso de cambio en la segunda mitad de los 40 y hasta donde han llegado hoy en día. Pero la presencia de los Estados Unidos, no solamente en Corea, porque recuerda que los Estados Unidos tienen tropas en Japón, y los Estados Unidos tiene una isla que es la isla más al sur de Japón, que se llama Okinawa, donde está la séptima flota, la base de la séptima flota norteamericana en el Pacífico, que tiene la isla completa tomada. Y es un poder militar gigante el que tiene. Entonces, esos equilibrios
son el resultado de la Segunda Guerra Mundial y la evolución posterior. Por ejemplo, Taiwán en un momento fue importante porque los Estados Unidos hasta el 71 lo reconoció como el único representante del pueblo chino. Cuando Kissinger y Nixon se sincerizan y se abren a la China, a la China real y a Mao Zedong, entonces Taiwán ha pasado a ser un Una isla como cuasi paria, aunque tiene un alto desarrollo económico y social. Entonces, la presencia de los Estados Unidos en Asia es el resultado no solo de la Segunda Guerra Mundial, porque ya estaban presentes antes con la guerra hispanoamericana que ocuparon Filipinas, y Filipinas se independiza de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, todos estos conflictos militares de fines del siglo XIX y del siglo XX son los que definen la situación y los equilibrios de hoy en día. ¿Cómo se dota Corea del Norte de tecnología y armamento nuclear? Evidentemente que hay una transferencia de tecnología, que la hubo, sobre todo de la antigua Unión Soviética, antes de su disolución, pero era tecnología para producción de energía eléctrica, que muchos países tienen plantas nucleares para producción de energía eléctrica, inclusive en América Latina, Brasil, México, Argentina tienen, Cuba tenía una en construcción, pero no la terminó. Tienen plantas nucleares para producción de energía eléctrica. Ese es el tema con Irán, que en Irán los occidentes sospecha de que hay un proceso de construcción de centrales nucleares para producir electricidad, pero además para enriquecer uranio para uso militar. Que nunca ha sido comprobado. No, nunca ha sido al contrario. Pero se habla mucho de esto. Al contrario, la Organización Internacional de Energía Atómica ha dicho que no. Que no hay ningún indicio de que haya un programa para enriquecimiento de uranio para fines militares. Entonces, esta es la situación. Yo pienso que los equilibrios en la península coreana son extremadamente delicados, que hay una serie de actores de ambos lados que son de poco confiar. Porque una cosa y que es la un historia, accidente puede pasar. Claro, una cosa es la historia que ha desembocado en lo que es la situación actual, que bien hemos descrito en este programa, y otra cosa es los dos actores que tenemos presidiendo cada una de estas dos naciones, que en este momento son los que pueden provocar una desgracia. Ojalá que la racionalidad, China actúa como un factor racional, apoyando limitadamente a Corea del Norte, pero actúa, limitadamente, muy bien. Pero Rusia también. Rusia ha sido el más racional, señores. Vamos a llegar a un Putin acuerdo. yo me lo he encontrado bastante racional. Muy racional. Aquí lo que tensa la situación, hoy en día hay 3 portaaviones nucleares norteamericanos en las aguas de Corea. Sí, pero acuérdate también que fue a partir de estas pruebas que hizo el amigo. No son pruebas de cohete que lo tira al mar. Sí, pero también pueden fallar. También pueden fallar, ha habido... No, pero no son con armas nucleares, son cohetes vacíos, sin nada. Solamente de alcance, ¿hasta dónde puede llegar? Sí, hasta dónde puede llegar. Una advertencia, una sutil advertencia. Y ha hecho pruebas nucleares subterráneas grandes. Señores, este es el primer programa de Contexto. Estamos muy contentos de llegar a ustedes por este canal RNN, Canal 27. Y estaremos, como le dijimos al inicio, todos los días a las 9 de la mañana y también a las 12 de la noche, donde estamos segurísimos que muchos de ustedes nos esperarán para cerrar su día con estos temas tan interesantes que les traeremos toda la semana. Julio, se nos acabó el tiempo. Así es. Adiós. Será hasta mañana. Y hasta mañana.